Ejemplo de cálculo de potencial eléctrico para cargas puntuales. Dos cargas puntuales Q1 igual a más 2.40 nanocoulombs y Q2 igual a menos 6.50 nanocoulombs están separadas 0.100 metros. El punto A está a la mitad de la distancia entre ellas. El punto B está a 0.080 metros de Q1 y 0.060 metros de Q2, como se muestra en la figura. Considera el potencial eléctrico como cero en el infinito. Determina el potencial en el punto A. Inciso B. Determina el potencial en el punto B. Inciso C. El trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2.50 nanocoulombs que viaja del punto B al punto A. Para una carga puntual, el potencial eléctrico se puede determinar a partir de esta ecuación. Donde Q es la carga de la cual queremos calcular el potencial eléctrico y R es la distancia que existe entre la carga y el punto en el cual nosotros queremos determinar el potencial. También podríamos escribir esta ecuación como la constante de Coulomb por la carga sobre R. Entonces, en el caso del potencial de nuestro ejercicio que nos están solicitando, pues nos están solicitando el potencial en el punto A. Pero en este espacio tenemos nosotros dos cargas por el momento, la carga Q1 y la carga Q2. Entonces, como tenemos dos cargas, tendríamos que considerar en el punto A el potencial eléctrico que sea igual a la suma de las cargas individuales. Es decir, vamos a considerar ahí que el potencial en el punto A pues va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la sumatoria de la razón entre la yésima carga sobre la distancia que hay de esa yésima carga al punto A. Entonces, en el caso del punto A, nosotros podríamos decir que el potencial eléctrico va a ser 1 sobre 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12. Vamos a abrir corchetes. Por la primera carga, la carga Q1. En este caso sería una carga positiva de 2.40 nanocoulombs sobre la distancia que hay entre la ubicación de la carga Q1 y el punto A, que es 0.050 metros. Y vamos a considerar acá nuestra carga Q2. Nuestra carga Q2 es negativa, es de menos 6.50 nanocoulombs. Y la distancia que hay entre esta carga y nuestro punto A también es de 0.050 metros. Entonces podemos calcular nosotros nuestro potencial. El potencial en este caso es igual a menos 737 voltios. Y de la misma forma que calculamos el potencial en el punto A debido a las cargas Q1 y Q2, vamos a hacer para el cálculo del potencial en el punto B. Vamos a considerar que el potencial en el punto B va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga Q1 sobre R1 más la carga Q2 sobre R2. Entonces nos quedaría que el potencial en el punto B es 1 sobre 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12, multiplicado por la carga Q1, que es de 2.40 nanocoulombs,
sobre la distancia que hay de la ubicación de Q1 hacia el punto B, que son los 0.080 metros que nos proporciona nuestra figura, más la carga Q2, que sería menos 6.50 por 10 a la menos 9 sobre la distancia que hay de la carga al punto B, que son 0.060 metros. Y esto nos da el potencial en el punto B. Nuestro potencial en el punto B es de menos 704 voltios. Entonces esa sería nuestra respuesta para el inciso B. Tenemos en nuestro enunciado otro inciso, que es el inciso C, el que nos indica cuánto trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2.50 nanocoulombs que viaja del punto B hacia el punto A. Entonces vamos a considerar nosotros para este inciso que tanto la carga Q1 como la carga Q2 producen un campo eléctrico en todo el espacio alrededor de ellas. Por ejemplo, en el caso del punto A, podríamos considerar que el campo eléctrico que produce Q1 ahí debería estar dirigido hacia la derecha, puesto que la carga Q1 es positiva, y que el campo eléctrico que produciría Q2 ahí, pues también tendría que estar dirigido hacia la derecha porque Q2 es negativo. Solo que en este caso, pues Q2 tiene una carga de mayor magnitud que la carga que tiene, en este caso, Q1. Entonces, en esta situación en particular, vamos a considerar que el campo eléctrico que produce Q2 en ese punto pues va a ser mayor que el campo eléctrico que produce Q1. De la misma forma tendríamos nosotros que en el punto B se produciría un campo eléctrico neto, ¿verdad?, que es la suma del campo eléctrico que produce Q1, que en ese caso debería ir de esta forma, y del campo eléctrico que produce Q2. Entonces podríamos encontrar para cada uno de los puntos de esta región el campo eléctrico neto, que es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada una de estas cargas Q1 y Q2. Entonces cuando nos dice cuál es el trabajo hecho por el campo eléctrico sobre una carga que se mueve desde el punto B hacia el punto A, vamos a considerar que soltamos una carga puntual de 2.5 nanocoulombs, una carga puntual positiva. Vamos a denominar esa Q3, 2.50 nanocoulombs, y que la soltamos desde el punto B y que debe llegar hacia el punto A. Entonces la trayectoria descrita por la carga no nos importa. Puede ser que la carga se mueva en línea recta o puede ser que siga una trayectoria curva, pero realmente no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque nosotros sabemos que el trabajo hecho por una fuerza conservativa se puede escribir en términos de una diferencia de energía potencial. Y en este caso, el trabajo hecho por el campo eléctrico se da puesto que el campo eléctrico neto producido por estas dos cargas, efectúa una fuerza electrostática sobre Q3. Entonces el trabajo que ese campo eléctrico neto realiza para mover Q3 desde B hacia A, lo podemos escribir nosotros en términos de esta diferencia de energía potencial. Solo que en este caso, pues una diferencia de energía potencial eléctrica. Entonces lo podríamos escribir como el trabajo para mover a esa carga Q3 desde el punto B hacia el punto A va a ser igual a la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Pero esto que está acá, nuestras energías potenciales eléctricas, las podemos poner en términos del potencial eléctrico, recordando que cuando nosotros definimos el potencial eléctrico decimos que es igual a la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces podríamos decir que podemos escribir esa diferencia como la carga de la partícula sobre la cual se está efectuando el trabajo, que es nuestra carga Q3, por el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Entonces, sustituyendo eso,
trabajo desde B hasta A, pues va a ser igual a los 2.50 por 10 a la menos 9 por el potencial en el punto B. Nuestro potencial en el punto B es de menos 704, menos el potencial en el punto A, que sería menos 737 voltios. Entonces nuestro trabajo nos queda de 82.5 por 10 a la menos 9 joules. Ese sería el trabajo que el campo eléctrico tiene que realizar para mover esta partícula desde el punto B hacia nuestro punto A. Recordemos en este caso nuestro punto B es un punto que tiene mayor potencial que nuestro punto A. Y esa sería la solución de nuestro ejercicio.